Vamos a pasar justamente a nuestra mesa de debate para ver qué es lo que hacemos con el deporte y claro, con una introducción, digamos, vinculada a la situación del Comité Olímpico Peruano y a estos Juegos Panamericanos que se supone son la pepa respecto de lo que van a interpelar mañana al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Regresamos. 962 días de cara a los Juegos Panamericanos. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros el señor Sandro García, experto en temas deportivos. Miguel Ángel Salino, también experto, gestor deportivo, administrador también. El congresista Johnny Lescano, el congresista más productivo, dicho sea de paso, respecto de proyectos legislativos presentados en el Congreso de la República. Luis Salazar es presidente de las federaciones de el Perú. Está presentado entonces, tiene todo recabado ahí. Teníamos justamente, lo vamos mostrando más adelante, Bea, porque sí, dímelo tú. Vamos adelante, ¿no? A medida que vamos conversando, porque yo quiero dar, digamos, el kick-off, la patadita de honor, para preguntarle a nuestros invitados qué hacemos con el Comité Olímpico Peruano. ¿Es del todo cierto, como ha planteado el Ejecutivo, sobre todo el ministro Saavedra y muchos defensores del mismo, que es una entidad privada y que nadie finalmente le puede meter mano, salvo el Poder Judicial o en todo caso el Tribunal, el Consejo de Justicia del Instituto Peruano del Deporte? Arrancamos contigo, Sandro, por favor. Bueno, sí es cierto que es una entidad privada, pero el solo hecho de utilizar recursos públicos ya lo define como pasible de ser fiscalizado por el Estado, ¿no? En algunos países, como en España, en Francia, los comités olímpicos son declarados de utilidad pública, lo que no sucede en Perú, ¿no? ¿Qué significa de utilidad pública? Que bueno, ellos tienen un fin que es promover el olimpismo, los valores, el deporte, la educación a través del deporte, y eso conlleva que sea finalmente un objetivo social que le interesa al Estado. Entonces es público, lo pueden utilizar de muchas maneras. Ok, pero de cara a la situación de este Comité Olímpico Peruano, digamos, ¿es cierto lo que dice el ministro de Educación? ¿No puedo hacer nada más salvo mandar una cartita al Consejo y decirle al Poder Judicial públicamente que por favor se apresure? ¿Es así o crees que no? Hay otro ejemplo, porque ayer habíamos mostrado el caso de Kenia. Muéstrame el caso de Kenia, ¿no? Disuelve su Comité Olímpico por mala gestión en Río. Y entiendo que el COI pues no ha puesto el grito en el cielo, simplemente ha dicho, bueno, vamos a esperar que las investigaciones avancen y a partir de ahí tomaremos una medida. Claro, obviamente en Kenia las cosas son un poquito mayúsculas, ¿no? Porque ya hay gente que está en prisión, ¿no? Entonces es un caso un poquito más grave, ¿no? Pero más grave porque los delitos y las irregularidades habrían sido mayores o porque la justicia... Porque ya están fehacientemente comprobadas, ¿no? Entonces okay. Aquí están en un proceso todavía en el cual no hay, si bien hay en algunos casos acusaciones ya fiscales, no hay una sentencia firme, ¿no? En este caso. Ok. Miguel Ángel Salino, tu punto de vista, porque entiendo que has venido bien preparado con todo el tema de las leyes y queda claro que sí hay más cosas que se podría hacer respecto al Comité Olímpico Peruano. Antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. En el año 2010 se promulga una ley, la 29544, que es una ley modificatoria de la ley 28036, que es la ley marco del deporte. Y en esta ley se establecen causales para sancionar a aquellos organismos y agentes del deporte que pertenezcan al sistema deportivo nacional. En esta ley se establece y se determina que el Comité Olímpico Peruano es parte del sistema deportivo nacional y además se establecen las competencias del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, y en esta parte de esta norma se establecen también las causales y se definen las faltas graves que serían aplicables a aquellos miembros del Sistema Deportivo Nacional que lo hubieran inobservado. Ahí está, mire, el Sistema Deportivo Nacional, ¿no? El Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de organismos públicos y privados conformado por los siguientes organismos: el IPD y el Comité Olímpico Peruano, ¿no? Y todos los demás, gobiernos regionales, gobiernos locales. O sea, ahí está el Comité Olímpico Peruano. ¿Qué significa que sea parte justamente del Sistema Deportivo Nacional? Que le alcanza la competencia sancionadora del Consejo Superior
Superior de Justicia y Honores del Deporte. O sea que es competente para sancionarlo si es que encontrara motivación o causal. Ok, entonces eso lo tenemos claro. Una de las causales para sanción, ¿no? Rendir cuentas en los plazos que señale el reglamento de esta ley, sustentadas en informe refrendado por un contador público colegiado sobre los recursos públicos que el Instituto Peruano del Deporte le asigne. Y justamente la causal que está faltando, ¿no? Rendir cuentas en los plazos que señala el reglamento de ley, no lo ha hecho. Entonces yo no sé qué estamos esperando. Nuevamente la fotito de los amigos del Consejo, ¿no? 7. Informar al IPD y a sus asambleas de bases mediante documento refrendado por un contador público colegiado sobre el uso o disposición de los recursos provenientes de fuentes nacionales. El reglamento determina los plazos y ya quedó claro que van 3 años. En ningún momento es que dice, si en 3 años o 4 o 5 no me rindes cuentas, no se acumulan los años. Al primer año ya podría haber sido sancionado. Artículo 97, obligaciones de los organismos deportivos. Está tomando nota, congresista, mañana para la interpelación, ¿no? No, yo ya estoy ahí está preparado. Para la aplicación, para la aplicación de sanciones por faltas de los estatutos y reglamentos, los organismos deportivos están obligados a considerar lo siguiente: disposiciones precisas en sus estatutos para considerar respecto de las infracciones y sanciones que corresponden de acuerdo con su disciplina, el derecho de defensa que debe ejercer, correcto, una definición de las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves. Eso ya está. Vamos al muy grave. Ok. La falta, muéstrame la falta. Ahí está, abuso de autoridad, pero hay una que era de por sí, ¿no? La siguiente. La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y todo apoyo económico del Estado de sus organismos autónomos o concedidos con cargo a los presupuestos, sancionada con la inhabilitación por 5 años. Pero ahí está más que definida, ¿no? La organización de actividades o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional sin la autorización reglamentaria y sancionada con la inhabilitación por 3 años. Algo así es lo que ha planteado Jaime Saavedra cuando, en una entrevista con Sol Carreño en Cuarto Poder, dijo que prácticamente lo suplantaron en un compromiso que firmó el Estado peruano con la ODEPA, la Organización Deportiva de los Juegos Panamericanos. Congresista Lescano, ¿qué es lo que viene mañana y cómo entender? Porque me llamó la atención su ausencia en la Comisión de Educación cuando se presentó José Quiñones. ¿Usted no es miembro de esa comisión? Yo no soy miembro, el que es miembro por Acción Popular es Edmundo del Águila. Estuvo Edmundo del Águila. Estuvo Edmundo del Águila. Y yo era miembro de la Comisión de Educación en el Congreso pasado. Ok. Pero nosotros hemos pedido informes al Ministerio de Educación sobre este problema de IPD y los malos movimientos económicos. Hemos hecho una pregunta para que sea respondida el día de mañana por el ministro de Educación en el sentido siguiente. Usted ha entregado al Comité Olímpico Peruano $3.300.000. Esto para ser derivado a la ODEPA, a la Organización de los Juegos Panamericanos. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Dónde está el comprobante? ¿No? ¿Dónde está el recibo? Al parecer no hay ningún documento. Yo le voy a enseñar acá. Lo único que dice es una cartita de la ODEPA, es una cartita de la ODEPA. Que dice que hay rendición de cuentas, que todo está... claro, que correcto, no pero sin embargo el propio Quiñones ha dicho eso... la semana pasada que lo que le dio la ODEPA es un pagaré. O sea, te voy a pagar un pagaré. Te pagaré. Pero no hay ningún documento sobre el particular y eso se da para la Organización de los Juegos Panamericanos. Entonces, eso debe estar bien clarito en qué es invertido y qué se ha hecho con ese dinero. Porque eso son... Usted es consciente que esa respuesta lo más probable es que no la tenga el ministro Saavedra, pero el ministro Saavedra tendrá que decir finalmente a quién le compete responder eso. No, él tiene que decir, oye señor, he hecho estas gestiones, he reclamado al Comité Olímpico Peruano. Ahí está pues las leyes y los reglamentos que ha hecho frente al incumplimiento de la rendición de cuentas y consecuentemente creo que es una pregunta absolutamente válida. No tiene que ver nada con cuestiones políticas, son cuestiones objetivas de malos manejos en la actividad deportiva, cuya actividad depende del Ministerio de Educación. Aquí hay una cuestión totalmente concreta que creo que mañana el ministro tiene que responder. A eso vamos a pasar más tarde porque yo lo quiero preguntar. Además de lo siguiente, mira, Cristian, hay 12 funcionarios y exfuncionarios procesados en el Ministerio Público. Y yo le remití al ministro Saavedra hace algún tiempo atrás que me informe, incluso se lo dije en la Comisión de Educación, la situación de estos empleados que estaban procesados y seguían trabajando en el IPD. ¿Cómo se explica eso? ¿Tenían el aval del ministro? ¿O no pasó nada? ¿O él estaba convencido de la inocencia de estos funcionarios?
O sea, ¿por qué no tomó medidas previas? Si es que finalmente él dice que no podía hacer nada con el COP hasta que... ¿Por qué él sí no tomó las medidas que estaban en su poder tomar? Dentro del área administrativa tú tienes la opción de indagar, de investigar, de hacer procesos administrativos, disciplinarios, para establecer si esas acusaciones eran justificadas. No creo que sean injustificadas, pues tratándose de funcionarios o fiscales que están en el Ministerio Público que tienen el solo deber de evaluar cuestiones de ¿Usted presuntos comparte con la delitos. posición del ministro de decir que, bueno, es una entidad privada y por lo tanto no puedo hacer más con el Comité Olímpico? Al contrario, es dinero del Estado que le ha entregado a estos señores para un fin determinado. Y él debía estar preocupado en primerísimo lugar. ¿Dónde está esa plata? Pero Quiñones fue al Congreso y salió cancherazo, salió diciendo más bien que el Estado peruano le debe a él, creo que 20 y tantos millones de... 15 millones de soles. Nos ha sorprendido a los colegas en la Comisión de Educación, eso no es así. Ok. No es así. Pero mañana el ministro tiene que contestar más concreta y claramente sobre este asunto. No estaría Quiñones, desgraciadamente. Luis Salazar, la situación, ahí veo que también tiene justamente una serie de documentos. ¿Qué hacer con el Comité Olímpico Peruano? ¿No se le puede tocar? ¿Hay que esperar a que el tribunal o el Poder Judicial decida algo al respecto? Bueno, Cristian, buenas noches. Efectivamente, acá hay... Bueno, yo vengo siguiendo la cuestión del IPD y el Comité Olímpico hace más de 20 años. Esto no es de ahora. La corrupción en el IPD y en el Comité Olímpico es desde la época de que se hizo la ley 28036, una ley... ¿Qué año, perdón, 28036? Es en 2001 más o menos. 2001, ok. Esa ley no se condice con la realidad del deporte nacional. De lo que dice el Comité Olímpico, ¿es una empresa privada? Sí, es una empresa privada. Pero qué raro, ¿no? Una empresa privada que tenga un director en el directorio que es del Instituto Peruano del Deporte, de una entidad gubernamental. Y qué raro que también, si es una empresa privada, el señor Quiñones integre un directorio de una entidad gubernamental. Entonces no se entiende. La Carta Olímpica lo prohíbe. Lo prohíbe. La Carta Olímpica dice que no puede un funcionario... Todo el mundo clama la Carta Olímpica, pero más bien ellos son los primeros que simplemente se sientan sobre la Carta Olímpica. Porque la Carta Olímpica dice que no puede ser remunerado y el señor vicepresidente del Comité Olímpico Peruano, Víctor Puente Arnao, tenemos las facturas que le ha cobrado meses y meses y meses al Comité Olímpico. Exactamente. Ahora, ¿quiénes son los grandes culpables de esto? Son las propias federaciones del programa olímpico. Porque ellos en asamblea... Conociendo todos estos problemas, solamente la Asamblea puede sancionar a todo el comité del Comité Olímpico Peruano. La Asamblea, una Asamblea extraordinaria, lo sanciona y lo sacan a todos, porque es la Asamblea de bases. Ellos son, igual que pasa en una federación, son los clubes, las ligas, pueden cambiarlo, igualito lo pueden hacer. Pero ya que me interesa, porque está haciendo como un paralelo con lo que hacía también Manuel Burga en su momento con las digamos, asociaciones provinciales. ¿Por qué las federaciones no hacen justamente eso? ¿O ellos creen que todo está bien? Si ni siquiera les llega el dinero, no han podido viajar a nosotros por el tema del COP. Porque el sistema está hecho para eso. Si el IPD comenzó a transferir el dinero al Comité Olímpico Peruano porque muchas federaciones no tenían registros públicos, eran ilegales, prácticamente no podían entrar, entonces terciarizaban los dineros al Comité Olímpico. Entonces el Comité Olímpico en vez de exigir formalizar, buscaron la manera de sacarle la vuelta, y ahí se fortaleció el COP también con esa plata. Y antes de eso se lo daban a personas naturales y se perdían la plata, y eso lo vengo siguiendo hace tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos tienen el poder del dinero, entonces le dicen, mira, compadrito, o tú votas por nosotros o este año que viene no recibes nada. Hemos encontrado conversaciones justamente que se trataban de ese tema, cómo manipular. Por eso que hay que romper ese sistema. Hay que romperlo. Esa ley hay que cambiarla. Hay que declarar el deporte en emergencia, cambiar el sistema, hacer otro sistema deportivo que pueda estar acorde con la realidad del deporte nacional. Y bueno, yo traigo un montón de información, pero... ¿Qué es lo que prohíbe la Carta Olímpica? Que una persona del COP pueda tener un cargo público también. Por supuesto. Pero entonces, ¿cómo? No puede haber injerencia. Pero no estoy yendo ni siquiera a este comité, ¿cómo se llama? El consejo directivo, ¿no? Del IPD. Sino al cargo de Pancho Boza. Por eso. ¿Cómo Pancho Boza fue COPE, IPD, si es que lo prohíbe la Carta Olímpica? Dice que pidió licencia. Eso es lo que el tío le ha dicho, porque el tío, Iván Divos, también hacía lo mismo. Pedía licencia para ir al COP. Pedía licencia al COP para ir al IPD. Y así se pasaba. De los 20 meses que estuvo como presidente, que hace 15 meses se paraba viajando. Igual que pasa con Quiñones. Congresista, antes de ir con también nuestros panelistas, declarar el deporte de emergencia es una posibilidad que usted podría evaluar desde el Congreso de la República, porque el Congreso también puede hacer de esa presión. Con esta situación del IPD, del Comité Olímpico Peruano, de la situación que no se ha movido ni una piedra para los Juegos Panamericanos,
es urgente declarar en emergencia. Y si es así, si es que no se declarase en emergencia, ¿considera factible que se sigan queriendo realizar los Juegos Panamericanos? Bueno, hay que pedirle un informe urgente. Yo creo que esto el Congreso también tiene que intervenir al actual Es que eso presidente quiero saber, de la ODEPA. A la ODEPA. Ajá. A ver Pero cuánto si han avanzado, acá, porque vinieron acá y han dicho que iban a hacerlo. fotografía, le han servido cafecito y galletitas. No, pero está bien, pero ya han declarado, han diseñado bien bonito lo que van a hacer, que si van a llegar a los Juegos Panamericanos, pero hay que ver pues hasta cuánto. O sea, buen punto. ¿Usted cree que hay una línea también de investigación para seguir en la ODEPA? Porque parece que la ODEPA hubiese trabajado en pared con el Comité Olímpico Peruano. Hay que hacer una investigación también ahí, porque todos estos malos manejos acreditan una línea de investigación en el Parlamento Nacional. Estamos solamente quedándonos en la parte de las obras, no estamos hablando Nada más del deporte, porque aquí nos hemos olvidado de los deportistas. Los deportistas dirán, bueno, ¿y a mí quién me entrena? ¿En qué voy a participar? Sandro, ¿qué hacemos finalmente de cara a los Panamericanos en la parte deportiva? Hay un problema ahí, ¿no? Porque en verdad yo he tenido la oportunidad de ver el contrato de los Panamericanos y se supone que Perú ya está clasificado en todos los deportes, ¿no? En ambos géneros. Y no sé si podamos cumplir con esa cláusula, ¿no? Porque hay selecciones que aún no han competido, de repente va a ser su debut en los Panamericanos. Ok, quizá me estoy yendo un poco para adelante, ¿no? En el tema de los deportistas, porque antes yo creo que también hay que sanear el sistema. ¿Qué hacer con el sistema, Sandro, y luego contigo, Miguel Ángel? Yo creo que así como se han declarado de interés nacional eventos deportivos, también sesiones como la sesión del COI, yo creo que es importante volver a declarar de interés nacional el deporte y las disciplinas deportivas, ¿no? Eso estaba en la ley original, en el artículo 1, si no me equivoco, que luego fue cambiado por otros principios. No está declarado. ¿Y qué cambiaría eso? Porque entiendo que lo que se han declarado de interés es el evento del próximo año. Claro, es que el deporte y las disciplinas deportivas no están declaradas, entonces si no está declarado el deporte como actividad nacional, de interés nacional, esa es una. ¿Declarar en emergencia sería un paso inicial antes que eso incluso? También es un poco complicado la declaratoria de emergencia porque sería parar todo y empezar de cero, básicamente, ¿no es cierto? Sería un poco quebrar el timing de algunos deportistas. No se puede hacer una declaratoria de emergencia sin justamente una declaratoria de emergencia que incluya al sistema, a la gestión, a la administración y no al deportista en sí. Sí se puede, todo es posible si se maneja bien, ¿no? Si se maneja bien, todo es posible. Yo lo que creo es que es importante de sentar esto de interés nacional sobre el deporte y los deportistas, porque actualmente, por ejemplo, en registros públicos hay como 70, 80 federaciones deportivas. El IPE solamente trabaja con 50, más o menos. 56. Entonces las otras, están declaradas en registros públicos, constituidas como tales, como organizaciones que son los entes rectores de su disciplina, pero el Estado no le da bola, por así decirlo, ¿no? Entonces se pierden oportunidades tanto de empleo como también oportunidad de desarrollar nuevos deportistas y valores, ¿no? Correcto. Miguel Ángel, yo quiero ir contigo, me tengo que ir a una pausa, pero solamente antes quiero que me comentes lo que me habías mostrado antes, ¿no? Porque, claro, la duda respecto del tribunal, del Consejo del Supremo y digamos, conflicto de intereses que lo mencionamos acá en su respectivo momento, pero ahora hay un documento que efectivamente prueba ese tema, ¿no? Es decir, recordemos que nosotros dijimos que en el Consejo estaba el señor Juan Silva Pro, a quien entrevistamos acá, y él reconoció que se había sido abogado del Comité Olímpico Peruano. Y la norma lo dice explícitamente, ¿no? En el artículo 12 de los integrantes del Consejo Supremo de Justicia Deportiva. Habría que decir que ese es el reglamento que elabora el propio Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores de Deporte para ellos poder oficiar y actuar como órgano jurisdiccional en materia deportiva. Ellos mismos elaboran este reglamento. Y dice lo siguiente: los miembros del Consejo no participarán en la decisión de asuntos en que hayan intervenido antes como agentes, asesores, consejeros o abogados de cualquier persona directa o indirectamente involucrada. Si el señor Silva Pro ha sido abogado del Comité Olímpico Peruano y es el Comité Olímpico Peruano de manera, colegiada, ¿verdad? Porque es toda la directiva, pero sobre todo también el señor Pepe Quiñones, no puede. Pero termina de leer el artículo porque esa es la parte que... Dice, ¿no? Cuarto grado de sanidad o con la que tenga algún otro tipo de vinculación o relación que comprometa o pueda eventualmente comprometer su imparcialidad. Ahora, él no está en la sala que va a ver el caso inicialmente. Cuando pase a la segunda sala, que es la segunda instancia, ahí es que él tendría que inhibirse. Probablemente tenga que inhibirse. Correcto. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar de inmediato con Miguel Ángel Salino a ver qué es lo que tenemos que hacer
justamente para buscar darle pues un impulso a nuestro deporte y a nuestros deportistas. Y no quedamos en este bururú de la federación, del dirigente, que yo quiero, que la plata, que no te cuadra, que me lo quedo. En fin, pausa y venimos. A ver, una aclaración, ¿no? Porque entiendo que hay un tuit. A ver, ponlo, por favor, no respecto a la entrevista previa con Eduardo Bengolea. Dice, amiguitos, dice Abogado, el informe citado es del bloguero Wilder Buleje, quien no es parte de nuestra redacción. Pero, amiguito de la mula, ¿en qué quedamos, me? Si tú lo pones en tu portal, no sé... ¿Qué hemos dicho? Que me haya equivocado para que me saques En fin, ya papá, ahí quedamos. Miguel Ángel, ¿qué hacemos con el tema del deporte, por favor? A ver, mira, para empezar, habría que hacer un saneamiento legal y financiero de todo el sistema, para empezar. Segundo, me parece que habría, como tú bien has venido sosteniendo estos últimos días, hacer una nueva ley del deporte. La ley del deporte 28036, desde junio del 2003 que se promulgó, ha sufrido 6 modificaciones. 6. Y a eso hay que sumarle 4 nuevas leyes que se promulgaron en junio de este año, también relacionadas con el deporte, pero que todavía no tienen reglamento. Entonces tú tienes un escenario deportivo con buen cristiano, 10 normas que regulan la actividad deportiva nacional. Me parece que sería prudente y hasta conveniente juntar todas esas normas en una sola ley. O sea, ¿para qué tienes tantas normas? Ok, el primer punto. Entonces, hacer una nueva ley. Ahora, digamos, respecto de la forma de la ley, pero en el espíritu no hay incentivos perversos, no hay un sistema finalmente, lo que nos comentaba Luis, que hace que las propias federaciones, al final, si les dan un poco más, no cambian. O sea, habría que poner, por ejemplo, lo que yo decía, el tema de las auditorías, ¿no? Una auditoría externa, contratar a un ente que se encargue de la gerencia, administración, y dejar que los dirigentes marquen el norte deportivo, pero no dejar pues que cada presidente maneje el dinero de cada federación. No, yo en todo caso lo que sugeriría para empezar es empoderar a la Contraloría General de la República para que a través de ellos haga una correcta y debida fiscalización de los fondos de todas las federaciones. Y su informe final me parece que debería tener carácter vinculante para cualquier efecto posterior, sea administrativo, civil o penal, si es que fuera el caso. Me parece que por ahí sería una solución inmediata, sin perjuicio, por supuesto, de hacer una respectiva auditoría con alguna empresa de prestigio privada, ¿no? Si me permites, ahí yo quisiera acotar algo. La SUNAT puede intervenir también en esta parte de las cuentas, rendición de cuentas. Así como los ciudadanos, nosotros y las empresas privadas, todos los meses tienen que reportar al SUNAT sus gastos. Eso igualito podría hacer las federaciones deportivas. Y ¿No lo hace actualmente o la SUNAT tendría que exigirlo? Se supone que las federaciones pagan el IGB, no pagan impuesto a la renta por ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero no sé cómo estará el Estado ahora, porque yo creo que hay muchas federaciones que deben tener problemas también con sus cuentas, ¿no? Porque habría que ver cómo está en la SUNAT eso, porque eso es un problema también. En la Federación de Básquet ellos crearon una asociación justamente porque a la SUNAT le debían. Exacto, y le habían embargado las cuentas, entonces crearon esta asociación, pero todo esto con la venia del IPD. El IPD le permite que le saquen la vuelta al Estado. Le pasó al fútbol. Sí. Burga no podía mover el dinero y tuvo que abrir una cuenta de una empresa para depositar los fondos de la FIFA. Y ahí también quería acotar, porque según la ley y la modificatoria, los fondos que vienen del Estado a las federaciones deportivas y los generados por ellas y todas las que vienen del extranjero vienen a ser fondos públicos. Okay. Y por eso que no pudo adecuar Burga sus estatutos, y no sé cómo lo ha hecho ahora, porque la ley no se ha cambiado, sigue la misma. Habría que ver cómo ha hecho para escribir en el RENADE si no ha adecuado sus estatutos a la norma vigente. Si yo mencionaba la Contraloría y no mencioné la SUNAT, era porque aún existiendo la SUNAT, tenemos el caso de los clubes de fútbol, que con el pasar de los años han acumulado deudas que hoy se consideran impagables. Sí. Entonces, alguna responsabilidad, me imagino, tendrá la SUNAT en la acumulación de esas deudas. Por eso es que no mencioné a la SUNAT. Pero con la U no te metas, pues es un sentimiento. Es un sentimiento. La U es un sentimiento. Es que estamos con ese es el chiste, pues, ¿no? De que el equipo de fútbol es un sentimiento que por aquí, y esto es una sacadera de vuelta al Estado y a la ley. No, pero seamos objetivos, pues la deuda existe. Sí, claro. Y alguna responsabilidad
responsabilidad debe tener la SUNAT por haber permitido con el paso de los años. Entonces, yo por eso es que no mencioné a SUNAT, a pesar de que Luis Miguel tiene razón en lo que dice, y yo preferiría que sea la Contraloría, que finalmente es un ente técnico y especializado en el tema, así que me da más garantía, digamos, desde mi punto de vista, que sea la Contraloría quien fiscalice. Habría que buscar algún dispositivo legal, congresista, que permita un tipo de fiscalización de este tipo para evitar precisamente que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Yo creo que siendo fondos públicos, obviamente la Contraloría puede actuar tranquilamente para verificar qué se ha hecho con el dinero. Pero la Contraloría es la que recién ha estado comenzando, ¿no? Pero como dicen, claro, primero era la OSI, el órgano de control interno, y como bien dijo Francisco Bosch en un audio, ¿no? Bueno, la Contraloría es otra cosa, pero lo que voy es que la Contraloría interviene pues cuando el escándalo, cuando ya todo es muy tarde, y no hay una, digamos, una sana costumbre. Paralelo, un control paralelo que pueda Pero la sana costumbre de que un presidente de federación no diga, oye, yo no voy a permitir que nadie me venga, está bien, no te gustará mi gestión, mis decisiones, pero a mí no me vas a acusar de malos manejos, por lo tanto, aquí tengo mis auditores. No hay la sana costumbre de querer transparentar y de poner las cuentas por delante. Bueno, ante la actual situación tienes que buscar de todas maneras la intervención de la Contraloría para los impuestos de la SUNAT y eventualmente el Congreso, porque la Contraloría está en el mismo IPD, y a veces el Contralor del IPD, que se supone representa a la Contraloría, sigue a almorzar con la gente del... Claro, pero esos son los órganos de control interno. Los órganos de control interno. Ese es un problema, porque con las municipalidades pasa lo mismo. Es correcto. Pero la Contraloría ahora puede designar auditores, contadores especializados para tocar el tema puntual y designar para que se haga una auditoría o uno examen especial. Eso no impide de que la Contraloría pueda tomar medidas en ese sentido. Ojo que han sido informes de Contraloría los que dieron inicio a estas denuncias. De las denuncias. Entonces, en la Fiscalía. Me lleva a pensar de que efectivamente han hecho un buen trabajo en tanto y cuanto ha merecido una denuncia fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo menos en este caso específico, ha dado muestras de eficiencia y de saber hacer imparcialidad, las cosas. ¿no? Y que están encontrando cosas. Entonces, creo yo que la Contraloría podría servir para fiscalizar todo esto, ¿no? Ok, pero digamos, proyectos de ley para justamente solucionar este tema, ¿no? Estaría dispuesto, no sé, entiendo que por ahí otras bancadas, sería ideal que si están tanto con el tema, ¿no?, de saber al respecto a los panamericanos, también planteen justamente algunas soluciones de cara justamente a solucionar el deporte de fondo. En las comisiones, en el Congreso se han formado algunos grupos para ver temas especiales, por ejemplo, hay temas para modificar el reglamento, para el código electoral. En la Comisión de Educación se puede hacer un grupo de trabajo para resolver estos problemas que son especializados, que tienen conocimiento, digamos, de determinadas personas, y proponer proyectos de ley. Y ya lo hemos hecho en el Congreso anterior. Correcto. Nosotros vamos a, porque te hemos preparado también unos USBs para cada congresista que nos visita, le damos también. Ponme, por favor, este cuadro que hemos preparado, Luis, sí, coméntame sobre la marcha, por favor. Lo que pasa es que yo decía que estas leyes de deporte tienen que ser con gente especializada, claro, porque normalmente lo que hacen las leyes son los abogados, los asesores, los congresistas, y muchas veces no conocen el sector del deporte. Hay gente muy especializada en este tema, por eso que cuando se haga un proyecto de ley, una gran mesa de gente exactamente, una mesa. De eso se trata. Presidida por José Quiñones, creo. No, eso no. Sería una locura. Sino, en otro tema, el tema de fusiones, han ido especialistas, han ido miembros del Ejecutivo, han ido abogados que conocen este tema de empresas. Igual se puede hacer con el deporte, especialistas, ¿no? El problema se suscita por la utilización de fondos públicos. En estos últimos años ha salido mucho dinero para las federaciones, el Comité Olímpico Peruano. Antes no tenían eso, ¿no? Y seguían haciendo sus cosas. Entonces, ¿te parece que hubo un desfase entre la cantidad de dinero que empiezan a recibir y los controles que antes tenían, que obviamente no funcionaron para toda la plata que había en este momento? Claro, y se nota que hay una incapacidad en la gestión. ¿Por qué? Y que no se ha educado a la gente en gestión deportiva. Porque, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional, detrás del Comité Olímpico Internacional hay 10 empresas, en las cuales el COI es socio también, pero con otros organismos privados, otros socios. Entonces eso permite que haya más transparencia, porque ya es un gobierno corporativo y más empresarial. Entonces una empresa, las cosas son más claras. Pero ¿te parece que el COI tiene la intención también de exigir esas transparencias que están empezando a tener a nivel mundial, central, en Europa? ¿Se lo está exigiendo a sus comités olímpicos? Porque parece que acá del Comité Olímpico, el COI, el señor Iván Dibós, no le ha dicho nada al Comité Olímpico Internacional de la situación por la cual está pasando el COI. Además tú no puedes denunciar
ninguna persona puede denunciar. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos denunciar, tiene que ser a través de una organización que esté dentro del programa olímpico. Es difícil. Y otra de las cosas que decía él, ¿cómo puede ser que el Instituto Peruano del Deporte, que es el responsable del dinero del Estado que recibe el MEF, se lo transfiera justamente a lo que dicen ellos, a una empresa privada que es el Comité Olímpico, para que ellos manejen el dinero del Estado y se las den a otras asociaciones civiles? O sea, es una locura, ¿no? Si ha habido tanta plata en los últimos años, no ha cambiado para nada. O sea, los deportistas me podrán decir que ellos no han sentido que... porque desde el 2008, 2009, que entra Quiñones y empieza con este rush, esta locura de eventos, y el IPD plata, los deportistas no han sentido esa plata. No les ha llegado a ellos. Ellos son los principales Ellos son los afectados. perjudicados. Es más, ese dinero se ha debido, por ejemplo, rentabilizar de alguna manera. Y sobre todo Pero si rendir eran cuentas, 26 ¿no? Ese es el federaciones que no problema. estaban reconocidas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la última parte de este debate. Regresamos. Bueno, vamos justamente cerrando un poco el tema del debate. Vamos a mostrar una vez más el cuadro, por favor, que habíamos planteado. Le ha sumado, no he sido yo, no he sido yo. Disolver. Es que disolver. Repito, disolver. Declarar el deporte en emergencia, disolver y judicializar al COP y su presidente. Habría, no sé si es colegiado, habría que... Bueno, pero hasta ahora nadie renuncia, nadie, esta boca es mía, no les entran balas. Hay que pagarle 15 millones más bien al señor Quiñones. El IPD debe estar adscrito a la PCM transitoriamente, el Congreso debe hacer una nueva ley del deporte e intervenir las federaciones transitoriamente, ¿no? Eso es justamente el tema. Y siempre queda en el aire el tema de los Panamericanos. Si no haces esto, ¿para qué vas a hacer los Panamericanos? Es más, si igual hicieses esto, ¿alcanzaría o no en verdad que los Panamericanos te sirvan para darle ese empujoncito como lo ha planteado el ministro de Educación, Jaime Saavedra? Solamente quiero ir redondeando, ¿no? La PCM, un nuevo ministerio de deporte, escasamente sería más burocracia. ¿Cómo solucionar ese tema? Porque, a ver, a mí me da la impresión que el Ministerio de Educación tiene mucha chamba y que el señor Saavedra, me disculpe, lo está haciendo genial en el tema de la vida universitaria, pero con el deporte no puede y no le da el tiempo y tampoco tiene las ganas. Sandro. Sí, bueno, como te repito, ¿no? Se ha suscitado un fenómeno que es que ha habido un aumento de dinero extraordinario en el deporte. Entonces ha llegado un momento que cuando vienen los Panamericanos, el departamento de deportes, por así decirlo, del Minedu va a tener más presupuesto que el Minedu. Entonces es un poco inviable tenerlo allí, ¿no? Entonces, por tema presupuestal y de manejo, sería mejor que sea un ente casi autónomo o si no, autónomo totalmente, ¿no? Como decía la Pegusa para terminar, Óscar Fernández, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual. ¿Cómo es el tema? No, o sea, yo lo que digo... ¿Es lo mismo, Fernández? ¿Es un cambio en verdad importante o no? Porque me dicen que está en la misma federación y sí que sí. Bueno, Fernández, yo tengo entendido que ha sido elegido nuevamente presidente de atletismo, ¿no? Supongo que él deberá pedir una licencia o renunciar o de alguna manera, porque si te vas a dedicar 100% a ver todas las federaciones, bueno, necesitas dar un paso al costado en otras, ¿no? Correcto. Miguel Ángel, para cerrar. Una nueva ley del deporte, fijo. Para empezar. Segundo, sí creo en la declaratoria de emergencia del sistema deportivo nacional. Yo creo que hay que tomar medidas inmediatas por la premura del tiempo, por los Panamericanos. La gente tiene que entender, con todo respeto congresista, que cuando uno hace una ley hay dos escenarios interdependientes, el deportivo y el administrativo. La ley original se basó en legislación comparada en la ley de España. Pero ¿qué hizo España a diferencia de nosotros? Dotó en la parte administrativa de especialistas, como bien han dicho aquí los señores, para que le den sustento y soporte a esta parte que se encarga de generar las condiciones para que la parte deportiva funcione correctamente. Son interdependientes y no existe una sin la otra. Eso es lo que nos falta aquí y habría que ver eso en la norma. Correcto. Digamos como primeras medidas, se me ocurre. Correcto. Sí, Luis Salazar, para después terminar con usted, congresista. Yo creo que el deporte debe cambiar de una forma radical. Primero, las federaciones deportivas y el IPD deben ver lo que es deporte competitivo y deporte federado. Las municipalidades, los entes locales deben ver el deporte recreativo y el Ministerio de Educación el deporte de los colegios y universidades, porque el Instituto Peruano no puede estar viendo el deporte escolar, no puede estar viendo el deporte municipal, todo tiene su sector. Por eso es toda la carga que hay en el Instituto Peruano del Deporte. Se gasta mucho dinero el presupuesto del deporte en la parte administrativa. Y ni siquiera con buenos resultados. Ni siquiera con buenos resultados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que limpiar un poco el Instituto Peruano del Deporte. Deporte federado, el Instituto Peruano del Deporte. Deporte recreativo, las municipalidades, las entes locales. Si el deporte escolar, el Ministerio de Educación y Universitario. Y listo. Correcto.
Congresista, para terminar. Sí, yo el creo Congreso que de la República. el presidente Kuczynski dijo en su discurso inicial que el Estado debe funcionar. En el caso del deporte, el Estado no está funcionando. Hay irregularidades, ¿no? Hay corruptelas, Sí. hay una situación que nos ha convocado a esta mesa. De tal manera que yo coincido con él para que se reorganice la parte estatal que tiene que ver el deporte e impulsar con una ley que declare de interés nacional el impulso de los deportistas. Correcto. ¿Y los panamericanos? Por lo cual, hay que evaluar, en esta situación hay que evaluar, porque yo dije, bueno es hacer los panamericanos para impulsar el deporte en el Perú, pero en estas circunstancias habría que ver en estos momentos, con todas las denuncias que está saliendo, con una interpelación por este motivo a un ministro de Educación, si es conveniente hacerlo, ¿no? Yo creo que es una decisión que hay que tomarlo en los próximos días de manera muy rápida. Señores, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a seguir justamente tocando el tema. Hacemos una pausa y regresamos. Lanzamiento Conversiones. José Luis Madueño y Andrea de Martis están con nosotros. No se muevan.